Bueno, considero que todos nosotros, los que estamos aquí, hemos recibido grandes promesas de Dios. Promesas que se han hecho realidad y ya estamos disfrutando. ¿Cuántos de ustedes tienen una familia bendecida por el Señor? ¿Cuántos de ustedes están disfrutando de su cónyuge en pareja, del matrimonio? ¿Cuántos de ustedes, aquellos recursos que tienen, pues, les sirve para deleitarse en esta vida? Yo creo que todo lo que nosotros tenemos, hermanos, es esa bendición que Dios ha permitido tenerla porque hemos estado agarrados de la mano del Señor. Pero si en algún momento nosotros nos extraviamos, podemos perder aquellas bendiciones. Hemos visto personas que han prosperado de un momento a otro, pero de la misma forma han destruido las cosas que alcanzaron. Dios en esta mañana quiere hacernos un llamado para que no cometamos errores que nos puedan llevar a destruir lo que ya hemos alcanzado. Y por eso, en este tema general, descubriendo el corazón de Dios, hoy vamos a ver este mensaje que el Señor nos lleva para que nosotros podamos preservar aquellas conquistas que hemos alcanzado. Y vamos a seguir viendo a través de la historia del pueblo de Israel cuál fue el llamado de un gran líder. Por eso quiero que ustedes me acompañen al texto de este mensaje. Vamos a dar lectura el libro de Josué. El último capítulo, capítulo 24, los versículos 14 y 15, donde nos vamos a centrarnos para estudiar este mensaje. Las palabras de Josué dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos aquí nosotros observando un llamado especial de este siervo que estaba en estos momentos dirigiendo al pueblo de Israel, Josué. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué les hace este llamado? Vamos a entender nosotros este mensaje que lleva por título, pues, un llamado para el pueblo. Así lo hemos puesto por título este mensaje, porque precisamente el siervo Josué, en los dos últimos mensajes, o dos últimos capítulos del libro de Josué, le hace un llamado reuniendo a toda la congregación. ¿Por qué lo hace este llamado? Y por eso quisiera dar lectura al versículo 1 del capítulo 23 para que podamos entender por qué del llamado. Dice en el versículo 1, capítulo 23, versículo 1: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, ¿no? Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y después de esto empieza a hacerles un llamado especial, terminando con estos versículos que dimos lectura, del 24, 14 y 15. Pero ¿por qué el llamado? Está en el versículo 1 del capítulo 23. Dice que el pueblo en este momento había alcanzado la promesa del Señor. ¿Cuál fue la promesa? De entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Ellos habían conquistado esos territorios ya. Y ahora no solamente eso, sino que habían dominado a todos aquellos que vivían en aquel lugar. Y por eso dice que ha dado reposo de sus enemigos. Estaban viviendo en paz, le va a decir otra traducción. El pueblo de Israel ahora estaba
disfrutando de la bendición que Dios le dio. Pero aquí Josué va a decir, si ustedes quieren permanecer con esta bendición, pues hagan lo que yo les voy a decir en este mensaje. Y hoy, en esta mañana, el Señor también nos va a decir, si ustedes quieren permanecer con esa bendición que el Señor les ha dado, permanezcan siempre haciendo lo que Él les pide. ¿Cuáles son las bendiciones que ustedes tienen? Dios les ha dado vida primeramente. Les ha dado poder para dominar al enemigo, para apartarse del mal. Les ha dado la bendición de una familia. Tienen su esposo, su esposa, que están disfrutando ahora de esta relación conyugal. Si ustedes quieren permanecer disfrutando de esa manera, pues es necesario que atendamos a este mensaje. Vamos a ver entonces que ahora es bien puntual Josué en el llamado. Entonces, hoy veremos el llamado que un gran líder de Israel le hace al pueblo para que conserven la paz y todo lo conquistado. Esto es lo que vamos a observar en estos dos versículos que hemos dado lectura anteriormente. Entonces, la primera verdad o el primer llamado que podemos entender aquí, el primer mandato que recibimos de parte de nuestro Dios en esta mañana, es vivir en el temor de Dios. Y es el primer versículo que está citando esto, la primera partecita. Si ustedes se ubican en el versículo 14, capítulo 24, versículo 14, dice, ahora pues, temed a Jehová. Les hace un llamado a vivir en el temor de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Significa tenerle miedo? Nosotros debemos entender qué significa esto del temor a Dios, y por eso yo les puedo decir aquí que vivir en el temor de Dios significa reverenciar su nombre, cumplir todos sus mandatos. Esto es el concepto de temer a Dios. Una persona que teme a Dios va a evidenciar obedeciendo todos los mandatos de Dios. Un cristiano que se toma el nombre de cristiano, y por eso yo cuando cito a este tipo de cristianos le pongo entre comillas, si esta persona que dice ser cristiano está viviendo en pecado, no vive en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios significa estar obedeciéndolo en todo. Y esto es lo que debemos nosotros aprender para que nosotros podamos mantener aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. Vivamos siempre obedeciendo sus leyes y estatutos establecidos para todo el pueblo. Entonces, aquí entendemos que la persona que teme a Dios estará dispuesta a escuchar su instrucción y corregir su vida. La persona que teme a Dios, esta persona va a estar dispuesta a rectificar todo lo malo que esté haciendo. Persona que ha visto reflejado el poder de Dios en él, esta persona va a andar en su temor. ¿Por qué nosotros debemos honrarle, reverenciar el nombre de nuestro Dios? Es porque hemos visto ver hacer grandes cosas en nuestras vidas. Cuántas maravillosas promesas se han hecho realidad en nosotros. A lo largo de toda la vida que tenemos, ¿qué hemos recibido de parte del Señor? ¿Acaso la misma vida no es un regalo? Es el sol resplandeciente que hoy tenemos. Es un regalo de Dios. El alimento diario que recibimos es un regalo de Dios. La familia que nos rodea es una bendición de Dios. Que nuestros padres estén con vida es un regalo de Dios, hermanos. Dios lo permite así. Y por eso nosotros tenemos que en todo tiempo estar reverenciando, honrándolo a nuestro Dios. Por eso, en el texto yo veo cómo Josué, desde el versículo 5 hasta el 13, hace un breve relato de todo
todo lo que Dios ha hecho en favor del pueblo de Israel. Ustedes léanlo en casita, todos esos versículos, y vean cómo este siervo Josué ahora habla en el nombre de Dios y le dice, pues esto hizo Dios por todos ustedes, empezando desde el llamado de Abraham, y luego cómo ingresó el pueblo a Egipto, y luego pues también narra cómo le sacó de ese lugar, y ahora pues en la tierra prometida le lleva a conquistar la promesa. Y entonces dice, pues esto ha hecho. ¿Y no es digno entonces de estar honrándolo a Dios, viviendo en el temor de Él? La primera parte o el primer llamado que entendemos aquí es a vivir en el temor de Dios si nosotros queremos conservar esas promesas. Les decía en la introducción que muchas personas han conseguido bendiciones de parte de Dios, pero por apartarse del Señor han destruido todas las cosas que tuvieron. Hemos visto familias que después de tener recursos materiales, por estar ofendiendo a Dios, posiblemente cayeron en adulterio, se separaron, repartieron todas las cosas que tuvieron, y así se termina esa bendición que alcanzaron en primera instancia. Por eso, hermanos, nosotros andemos siempre en el temor de Dios. Vamos a ver el primer libro de Samuel, el capítulo 12, versículos 20 al 24, que es un llamado de otro anciano. Así como Josué lo hace un llamado al pueblo de Israel cuando tenía aproximadamente unos 100 años, porque dice que Josué muere de 110 años, ¿no? Acá también el siervo Samuel le va a hacer un llamado al pueblo. Y vuelta les recuerda lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pero no vamos a leer todo. Vamos a leer desde el versículo 20. Capítulo 12, versículo 20 dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho mal todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el siervo aquí? Está insistiéndonos, hermanos, a que nosotros vivamos siempre en el temor de Dios. Aquí yo puedo sacar una conclusión, que la persona que teme a Dios estará dispuesta a escuchar su instrucción y corregir su vida. Esto es una verdad. La persona que está dispuesta a temer a Dios también va a estar dispuesta a corregir su vida. Andar en el temor de Dios, hermanos, nos hace apartarnos del pecado. Y si tal vez nos hemos deslizado, volvernos al lugar o a la rectitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso vamos a ver en Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, versículo 6, la segunda partecita, la parte B. Dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué hay muchos cristianos que perseveran en el pecado? Estamos aquí identificando que son personas que no temen a Dios, que se están burlando de Él. La persona que está dispuesta a obedecer la ley de Dios, esta persona va a enderezar su vida. Nosotros no podemos andar en doble vida, hoy sirviéndole al enemigo y mañana sirviéndole a Dios. Y aquí puedo tomar el ejemplo de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo andaba esa iglesia del primer siglo? Por eso lo digo aquí,
que los primeros cristianos son un ejemplo de vida para nosotros. Una iglesia en medio de una adversidad, persecución constante, esa iglesia honraba a Dios. Y es así como nosotros debemos caminar cada día, hermanos, honrándole, glorificando el nombre de Dios. Solamente de esa manera, no solamente que vamos a conservar las bendiciones del Señor, sino también cada día vamos a alcanzar mayor gozo, mayor bendición, mayor prosperidad. Y por eso vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. La palabra del Señor nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Podemos sacar una excelente conclusión de este lugar, de este versículo. ¿Por qué? Porque vemos aquí que estas iglesias estaban en ese lugar de Galilea, de Samaria, donde había una tremenda persecución sobre todos los cristianos. Pero ¿qué encontraron? Porque anduvieron en el temor de Dios. Encontraron paz. De la misma manera nosotros, rodeados de un pueblo perverso, inseguridad total, eso es lo que nos rodea en estos tiempos a nosotros. Si andamos en el temor de Dios, apartándonos de esas cosas que a Dios no le agradan, nosotros también alcanzaremos esa paz. ¿Y qué más dice el texto? Dice que ellas eran edificadas. De esa manera tiene que estar caminando la iglesia, cada día en crecimiento. Solamente a través del temor de Dios, hermanos, podemos nosotros ir creciendo espiritualmente. Caso contrario, quedaremos ahí como esos niños que no tienen una adecuada alimentación y no crecen pronto. Asimismo sucede con la iglesia, hermanos, con los hermanos en Cristo. Luego dice aquí: y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pero todo esto es producto de andar en el temor del Señor. ¿Quieren ustedes seguir prosperando? Que sus familias sigan creciendo espiritualmente, que tengan paz, que haya paz en la sociedad. Empecemos nosotros andando en el temor de Dios. La primera parte, entonces, lo que podemos entender es del llamado de Josué al pueblo: anden en el temor de Dios. El segundo llamado que le haces: sírvalen con integridad y verdad. Debemos nosotros, como cristianos que confesamos esa fe en el Señor, que decimos amarle a Dios, servirle íntegramente, en verdad. El versículo 14, la segunda parte, es bien claro. Josué, estamos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, la segunda parte dice: y servirle con integridad y en verdad. Servirle con integridad. ¿Qué significa esta palabra integridad? Sinceridad, santidad total, pureza. Ser íntegro significa eso, hermanos. Pero realmente estamos viviendo así. ¿Cómo están los cristianos? En los últimos tiempos, ¿cómo vemos aquel testimonio de ese cristiano? Siempre ellos están apartándose de la ley de Dios, manchando sus vestiduras. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nosotros somos el templo del Dios viviente. Si consideramos así que nuestro cuerpo es templo de Dios, tiene que estar esta casa limpia, hermanos, íntegra. Servirle en verdad. Si yo no estoy sirviendo en verdad, estoy andando en mentira. Sería lo opuesto. El contraste fuera aquí, pues, presentar una mentira delante del Señor. Y es así como en muchas ocasiones vemos personas que viven vidas apartadas totalmente del Señor, queriendo engañarlo a Él. Viven una vida cristiana mentirosa. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad del Señor.
Siempre estemos nosotros convencidos de que el Señor quiere este templo de Él en santidad, íntegros, totalmente puros, santos. Así tenemos que presentarnos entonces, ¿no? Vemos aquí que debemos llevar una vida totalmente entregada y rendida a Dios. Ese es el llamado que nos hace en esta parte. No podemos nosotros estar un tiempo pues adorándolo al Señor y luego pues coqueteando con el mundo. Vuelta introduciéndonos en cosas que a Dios no le agrada, cosas que son abominación para Él. Nuestra vida siempre llevémoslo con integridad, hermanos, limpia, pura, santa. Y es así como el siervo Pablo también nos sugiere que llevemos nuestra vida en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver cuál es la demanda que el Señor nos hace a través de esa palabra. Tenemos el texto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La mejor manera de honrarlo a Dios, de servirle a Dios, es presentando nuestro cuerpo en total santidad, en total pureza. Esta es la manera de cómo está pidiendo el siervo Josué que su iglesia, que este pueblo esté honrándolo a Dios, sirviéndolo a Él, en integridad. Nunca manchemos este templo que a Dios le pertenece. Ahora, podemos entender nosotros aquí que nuestra entrega y servicio debe ser por amor y gratitud a Dios, no por intereses personales, por calmar nuestra conciencia o por complacer a otras personas. Aquí, hermanos, yo entiendo que muchas personas, cuando son llevadas por estas cosas, están viviendo una vida mentirosa, una vida cristiana mentirosa. ¿Por qué? Porque vienen, en varias ocasiones hemos visto cómo personas vienen porque el otro le está insistiendo, le está regañando por su actitud. Y solamente porque sienten que la conciencia les está ahí afectando, vienen a calmar su conciencia acá. Muchos jóvenes, hermanos, vienen exigidos por sus padres, no porque verdaderamente ellos quieren asistir a la iglesia, quieren honrarle a Dios, sino porque los padres están exigiéndoles. En varias ocasiones vemos esto en los matrimonios también. La esposa le está insistiendo al otro, y tal vez para que ya no moleste a la esposa, viene acompañándolo el esposo. Y puede ser también lo contrario. El esposo creyente y la esposa, para que ya no moleste más el varón en casa, pues empieza también a acompañarlo, pero no lo hacen de corazón. Nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, hermanos. Si estamos aquí, en este lugar, estamos porque le honramos, porque le amamos a Dios. Que nuestro corazón esté completamente entregado a Él. Esa es la manera como debemos nosotros servirle. Que salga de ese interior nuestro, ese anhelo, ese deseo de seguirlo a Él siempre. Vemos aquí otro llamado, otro punto en el cual tenemos que centrarnos, que está en el versículo 14 mismo, la tercera parte. No permitir que alguien interfiera en la relación con nuestro Dios. Lamentablemente muchos de nosotros estamos permitiendo la interferencia de otros ídolos con la relación que debemos tener con nuestro Dios. Aquí nos hace un llamado claro el siervo Josué, al pueblo de Israel directamente, ¿no? El mensaje para ellos. Versículo 14, la tercera parte. Dice, la tercera parte: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Quiten aquellos dioses. Todo Dios tenía un llamado a la adoración. Todo Dios
requería sacrificios de parte de los que le adoran. Y por eso hay esta advertencia. Ahora, ¿por qué es la advertencia? Porque sabemos que venían de esta tradición. Muchas personas de ese pueblo, bueno, todo el pueblo en general, los padres mismos, está haciendo referencia aquí, ellos en otro tiempo adoraban otras cosas, otros ídolos, dioses, que no tienen el carácter del Dios verdadero. Esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, hermanos. Antes de conocerlo a Dios, nosotros también habíamos puesto nuestro corazón en otros ídolos. Y el mayor tiempo lo dábamos a Él. Aquellos ídolos que estábamos honrando. Ahora nosotros ya no honramos esos ídolos. Pero de la misma manera, así como el pueblo de Israel lo hacía, se extraviaba para adorar a esos dioses, nosotros nos creamos nuevos dioses cada día. En muchas ocasiones estamos adorando al Dios dólar, ¿no? Y le damos todo el tiempo para conseguir mucho más. Otras personas están adorando a la carne, se dejan dominar de los deseos carnales, la satisfacción de la carne, se unen al mundo y levantan así nuevos ídolos. Nunca permitamos que otra cosa distraiga nuestra vista del Señor. Nuestra mirada debe estar puesta siempre en nuestro Dios. El llamado de Josué aquí para el pueblo es precisamente eso. Y aquí podemos decir nosotros entonces que debemos sacar de nuestras vidas todo lo que esté compitiendo con nuestro Dios. Nadie puede servir a dos señores, fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos, enseñando al pueblo. Y por eso queremos ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí estamos haciendo referencia a un solo ídolo que se levanta en muchas ocasiones para interferir la relación del hombre con Dios. Pero podemos nosotros aquí identificar en el pueblo varios ídolos que se levantan. A veces los mismos hijos se vuelven ídolos nuestros, ¿no? El mismo esposo, la esposa se vuelve un ídolo para el cónyuge. Y por nosotros estar entregándole todo el tiempo a ellos, olvidamos a nuestro Dios. Yo sé que debemos darle tiempo a ellos, fortalecer la unidad familiar, es verdad. Pero no por eso debemos olvidarnos de estos hábitos cristianos, de la relación que debemos tener con nuestro Dios. Siempre debemos entonces nosotros estar buscando al Señor. Nunca permitamos que haya cosas secundarias que nos desvíen esa mirada que debemos tener puesta en Él. Sigamos ahora a un cuarto punto que podemos observar aquí. Debemos tomar una decisión concreta e inmediata. Ese es el llamado que le está haciendo en el versículo 15. Josué le dice al pueblo: pues hoy es el día que deben ustedes decidir. ¿Por qué? Porque Dios demanda que nosotros estemos completamente entregados a Él. Y entonces Josué le dice: pues ahora ustedes van a decidir. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes, les dice ahí, ¿no? Después de haberles presentado todo lo que Dios hizo en favor de ellos. Y nosotros sabemos, hermanos, que aquellos ídolos a los cuales adoraban ese pueblo
no tenían poder para hacer nada, pero Josué le está presentando aquí el poder de nuestro Dios Todopoderoso y les dice, pues esto ha hecho en favor de ustedes. Si la decisión es para nosotros en esta mañana, ¿qué deberíamos decir? ¿Deberíamos estar dudando? Consideramos, hermanos, que aquí debemos aprender de este varón Josué, porque él estuvo convencido de seguir al Señor y dice, yo y mi casa lo voy a adorar a mi Dios. Esa es la decisión que yo he tomado. Nunca debemos nosotros dudar de seguir al Señor. ¿Por qué muchas personas dudan de seguir a Dios? Es porque todavía quieren satisfacer los deseos carnales. ¿Cuántas personas han dicho, hoy no es el tiempo todavía, no estoy preparado para seguirle al Señor? ¿Por qué creen que dicen eso? Porque en su mente todavía está la carnalidad, la inclinación al pecado, y quieren satisfacer ese deseo carnal. Por eso ponen una barrera, hermanos. Debemos entender que en esta mañana el Señor nos llama a vivir en santidad, en temor, sirviéndolo íntegramente. Y si estamos dispuestos a hacer eso, pues tenemos que tomar la decisión hoy y decirlo de la misma manera como dijo el siervo Josué. Y no solamente él, ¿no? Sabemos, hermanos, que Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Nuestra vida debe pertenecerle enteramente a Él. Las obras que el hombre realiza deben estar ligadas a lo que el Señor nos ha pedido. Caso contrario, estaremos ligándonos al mundo, hermanos. Y seremos esos cristianos tibios, fríos. Por eso nosotros queremos ver aquí que no podemos estar sirviendo a Dios y obrando carnalmente. El llamado de Dios para todo el pueblo es a servirle a Él. Y no estar un día agarrado de la mano de Dios y otro día agarrado de la mano de Satanás sirviéndole junto al mundo. Lamentablemente el cristiano en muchas ocasiones se vuelve atrás y vuelve a hacer las cosas que a Dios no le agradan, uniéndose a todas aquellas personas que no le honran a Dios. Nunca voy a predicar en contra de tener tal vez esa relación con toda la sociedad, porque nosotros somos llamados allá a conquistar ese mundo. Pero sí vamos a estar en contra, hermanos, de unirnos a las prácticas que ellos realizan. Porque si estamos en esa condición, no seremos vistos con esos ojos agradables del Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 20. Un llamado que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Dice esta palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estas personas han estado viviendo en una tibieza. Tal vez en un momento adorándolo a Dios y en otro momento sirviéndole al mundo. Y aquí el llamado del Señor es a decidirse. Decidirse a quién mismo vas a servir. Versículo 16, hay una sentencia para aquellas personas que viven en esa condición. Inestabilidad espiritual. Así se presentan muchos cristianos con esa inestabilidad espiritual. Y dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No eres de agrado delante de mí. Cuando nosotros expresamos náusea, que nos produce vómito, cuando nosotros sentimos un olor desagradable, nuestras vidas deben ser de completo agrado delante del Señor, hermanos. Porque así lo percibe el Señor. Y lo dice pues: por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, yo te voy a vomitar. Hermanos, el llamado de Dios para nosotros en esta mañana es que tomemos una decisión definitiva. Y déjenme decirle que el Señor no les presiona a nadie.
les da libertad de escoger. Por eso el siervo Josué se expresa de esa manera: ustedes escojan. Y podemos volverlo a repetir el texto, ¿no? Versículo 15: si malos os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. O sirves a Dios, a Jehová de los ejércitos, o sirves a aquellos dioses, pero decídete hoy. Por eso lo digo acá, hermanos. Dios nos muestra su camino, pero permite que cada uno tome su propia decisión. Dios ya nos ha mostrado todo lo maravilloso que ha hecho para nosotros. Esa creación que nos ha dado, las bendiciones que ha traído a nuestras vidas. Y estoy tomando el relato de Josué en los primeros versículos, antes del texto que he citado. Todo esto ha hecho Dios en favor nuestro. Ahora pues, si ustedes valoran eso, tienen que servirle de esta manera. Pero si quieren servir a aquellos dioses paganos, a esos dioses que son pura vanidad, pues también tienen la opción. Pero ¿cuál fue la respuesta? La primera respuesta de Josué, el ejemplo que nosotros debemos seguir como cristianos firmes, fieles, les dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso lo digo aquí: si realmente pertenecemos al pueblo de Dios, debemos decidir seguir y servirle solo a Él. No podemos estar un día sirviéndolo a Él y otro día sirviéndole al enemigo. Si nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, Él nos ha dado la vida, nos ha dado la salvación. Ahora pues, por toda esa gratitud que expresemos nosotros, debemos de entregarnos enteramente a Él. Así como lo dice también el pueblo de Israel. Este pueblo entendió lo que le dijo Josué. Y por eso podemos ver los versículos siguientes. No voy a narrar todo, pero el versículo 16 contiene una respuesta del pueblo. Y lo dice: pues entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca. Nunca tal cosa. ¿Cuál cosa? Que nosotros sirvamos a esos dioses paganos, en palabras del pueblo de Israel. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Una respuesta firme y contundente. Espero que todos nosotros, hermanos, como cristianos, también tengamos esa respuesta al llamado de Dios. Yo quiero servirte a ti. Nunca tal cosa acontezca que yo me vuelva al mundo y esté sirviendo al enemigo. Versículo 21. Y antes de leer el versículo 21 es importante entender por qué el pueblo responde de esta manera. Porque Josué le va a decir: pues, si ustedes deciden servir a Dios, no es nada fácil. Están llamados a vivir en santidad. Leamos desde el versículo 19 y hacemos énfasis en el 21. Dice entonces Josué, dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque Él es santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En una mejor traducción aquí, para que ustedes entiendan, lo que le está diciendo es: de servir a Dios les va a demandar sacrificio. Ustedes tienen que ser valientes para cumplir la ley. Tienen que estar obedeciéndolo en todo. No pueden ustedes estar sirviendo en pecado, porque Él es santo. Y luego dice: y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Pueden enfrentar un juicio del Señor. Ustedes, si deciden servir a Dios, entiendan que acá demanda de sacrificio. Dios demanda de pureza. Y si ustedes decidieron servir a Dios y ahora vuelven a pecar, Dios les puede llamar a juicio. Las palabras de Josué, con esta condición, el pueblo, ¿qué dice? El pueblo está convencido de lo que va a hacer. Dice el pueblo entonces, dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos, aunque me toque esforzarme, aunque Dios
me pide esa santidad, sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide. A Él voy a servirlo. Versículo siguiente, el 24, más abajo dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Otro versículo podemos citar, el 31. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Un pueblo decidido a servir a Dios. Así queremos que todo ese pueblo cristiano se declare, hermanos. Convencidos de la grandeza del Señor, de todas las bendiciones que nos ha dado, y en gratitud a todo lo que Él nos da, ahora entregarle nuestras vidas. Este pueblo que experimentó todas estas cosas, vemos aquí que decidió seguirle a Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo que después viene, las futuras generaciones? Esto lo vamos a ver la próxima semana.